Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Participa en el primer curso bíblico a la luz de las enseñanzas de San Óscar Romero. Sintonizas La Palabra No Está Encadenada, desde la catequesis de Monseñor Romero. Tema número 4, la homilía en el ministerio de la palabra. ¿Verdad? Llevamos ya 4 temas. Hemos visto en el primer tema por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia, cómo Monseñor Romero vivía la palabra. En el segundo tema hablamos de por qué el título de este curso, La Palabra No Está Encadenada. En el tercer tema hablamos de el ministerio de la palabra, en general sus características, ese proceso. Dentro de este ministerio está la homilía. Entonces vamos a recurrir siempre a la entrevista simulada con Monseñor Romero para preguntarle, ¿qué concepto tiene usted, Monseñor Romero, de la homilía? El mensaje cristiano se pronuncia entre circunstancias concretas. Y esto no es una modalidad de nuestros días. La homilía, cabalmente eso significa. Homilía quiere decir el sermón sencillo del pastor que celebra la palabra de Dios para decirle a los que la están reflexionando que esa palabra de Dios no es una palabra abstracta, etérea, sino que es una palabra que se encarna en la realidad en que vive esa asamblea que está meditando. Vean las notas que Monseñor Romero nos ha señalado de la homilía, un sermón sencillo, dice. Pero recuerden que vamos a considerar no la homilía solamente del predicador, del sacerdote, sino también la catequesis, el anuncio de la palabra que hacemos a nuestros hijos, a nuestros familiares en la familia, el anuncio de la palabra en la radio, etcétera, diversas maneras, ¿verdad? Dice, tiene que ser una explicación sencilla, no complicada, no una palabra abstracta, etérea, utiliza esas palabras Monseñor Romero, sino encarnada en la realidad en que vive la comunidad que está meditando. Entonces, atención a esto, ¿verdad? No busquemos palabras rebuscadas, sino que anunciemos de manera sencilla la palabra de Dios. Pasamos a una primera pausa musical. Seguimos entrevistando a Monseñor Romero, ¿verdad? Preguntándole sobre las características propias de la homilía. ¿Cuáles considera usted, Monseñor Romero, que son? Rendir homenaje a lo que constituye el alma de nuestros mensajes, la palabra de Dios. Hoy las lecturas nos presentan el caso de 2 homilías, la homilía de Esdras y los levitas en medio del pueblo de Israel al retornar del destierro, leyendo la palabra y explicándola, y sobre todo el Evangelio, donde está la homilía más sublime que se ha pronunciado.
cuando Cristo, cerrando el libro, dice: estas cosas se han cumplido hoy. Eso es la homilía. Decir que la palabra de Dios no es lectura de tiempos pasados, sino palabra viva, espíritu, que hoy se está cumpliendo aquí. De allí el esfuerzo de aplicar el mensaje eterno de Dios a las circunstancias concretas del pueblo. Es pues una bella oportunidad para hacer hoy un comentario sobre lo que es la homilía, ya que gracias a Dios a través de esa palabra estamos haciendo una catequesis y tratando de ser lo que debe ser la homilía, la explicación sencilla de la palabra eterna y la aplicación concreta de esa palabra que es luz, es fuerza, ilumina, consuela, orienta. Tenemos entonces esta importante lección de Monseñor Romero. Nos acaba de decir: a través de esa palabra estamos haciendo una catequesis, y es lo que pretendemos nosotros, ¿verdad?, con este curso, un curso bíblico con Monseñor Romero, que él entiende esta palabra también como una catequesis, dice, y tratando de ver entonces qué es la homilía, qué es el anuncio. Primero dice la explicación sencilla de la palabra, vuelve a redundar en la sencillez, que la aplicación concreta de esa palabra también se realice, segunda característica, y tercera característica, llevar luz, fuerza, iluminación, consuelo, orientación, ¿verdad?, fruto de la aplicación o de la homilía del anuncio que nosotros estamos haciendo. Ojalá que también nosotros siempre llevemos luz, consuelo, orientación. Monseñor Romero, ¿qué otras características debe de tener la homilía? La homilía, pues, es un discurso de carácter sagrado, litúrgico, que lleva el corazón del hombre, del oyente, a la fe en Dios, a la alabanza de Dios, a la celebración de la redención que se hace presente en el sacrificio eucarístico. Predicamos y celebramos. Por eso la misa no queda completa si solo venimos a oír y no nos quedamos a la parte eucarística. Lo principal no es la predicación, esto no es más que el camino. Lo principal es el momento en que adoramos a Cristo y nuestra fe se entrega a Él, iluminados con esa palabra, y desde allí vamos a salir al mundo a realizar esa palabra. Se oye pues la palabra, se acomoda a la realidad, se celebra y se alimenta en la vida de Cristo y lleva el compromiso del hombre a su deber, a su hogar, a sus servicios en el mundo, para que sea verdaderamente vida según Dios. Entonces, la homilía pues actualiza. Es un poco redundante estas características que debe de tener la homilía y cualquier anuncio que hagamos de la palabra de Dios. Primero, anunciar y escuchar la palabra. Segundo, aplicarla, acomodarla a la realidad. Tercero, celebrarla y alimentar la vida en Cristo. Cuarta, debe de llevar al compromiso. Escuchemos entonces ahora una segunda pausa musical. Es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es
palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Palabra de vida, nos la hemos cantado y eso es lo que estamos haciendo también con esta catequesis. Ahora algunas preguntas de repaso para comprender mejor esta catequesis que Monseñor Romero nos está dando. ¿Cuáles serían, según Monseñor Romero, las principales características que debe tener la homilía? ¿Cuál era el alma de los mensajes de Monseñor Romero? A él le criticaron muchas veces que sus homilías estaban perdidas, podríamos decir, su mensaje. Pero él dice, no, el mensaje de el alma de mis mensajes es la palabra de Dios. ¿En qué libro de la Biblia se ha basado hoy Monseñor Romero para darnos esta catequesis sobre la homilía? Y también podríamos decir y preguntar a Monseñor Romero que si las palabras de Jesús, después de leer las escrituras en la sinagoga, ¿se acuerdan? Cuando dijo, hoy se cumplen aquí estas cosas. Le pasaron el libro de las escrituras y él al final dijo, hoy se cumplen aquí estas cosas. Esas palabras siguen siendo actuales y son un modelo para la homilía. En la lectura del Evangelio encontramos el modelo de una homilía. Después que Cristo lee el pasaje bíblico de Isaías, dice estas palabras: hoy se cumplen aquí estas cosas. Ese es el papel de la homilía, decir que la palabra de Dios que se ha leído no es una historia del pasado, sino que se está realizando aquí, en medio de nosotros. Y si siempre es así, que donde quiera que celebra la misa y proclama la palabra de Dios, un sacerdote o un cristiano, allí se está realizando esa palabra y está iluminando esa realidad de manera especial, hermanos. Esto tiene actualidad el Jueves Santo por la mañana. Hoy se están cumpliendo aquí esas cosas. ¿Qué cosas? La maravilla del Espíritu de Dios que ha querido ungir a la humanidad con su propia dignidad y hacerlo participante de su vida divina. Nosotros experiencia de esa fuerza de la palabra de Dios que se hace realidad hoy, que se hace realidad en nuestras propias circunstancias. Es importante que esa palabra se haga realidad hoy, se cumpla también hoy, así como en la sinagoga de Nazaret, allá en Galilea. ¿A quiénes y en dónde anunciamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo la anunciamos? ¿Con la sencillez de una catequesis o con la altura de una cátedra de universidad? ¿Aplicamos nosotros la palabra a nuestra realidad personal y familiar? ¿La aplicamos a la realidad también de nuestra comunidad? ¿Qué compromiso personal, familiar, comunitario podemos tomar a partir de la catequesis de hoy? Hermanas y hermanos, hasta aquí nuestro tema de hoy sobre la homilía. Les sugerimos nuevamente inscribirse al curso bíblico@sixal.net y ahí pues también intercambiar un poco sus comentarios. Hagamos en estos días, como nos ha dicho Monseñor Romero, práctica esas características de la homilía y de otras formas de anuncio que nosotros practicamos en las comunidades. Que Dios nos bendiga. La enseñanza bíblica ha terminado. El hermano Armando Márquez te espera en la siguiente.
Has escuchado La Palabra No Está Encadenada, gracias a radioangelus.org. Que busca y construye su libertad.